buenas noches, compañero. A nosotros nos toca poner combustible para calderas. Primeramente, para entender el combustible de las calderas tenemos que definir qué es un combustible. Y un combustible es toda sustancia capaz de arder o aquella que es capaz de combinarse rápidamente con el oxígeno, con un desprendimiento de calor más o menos interno. Y se clasifican de acuerdo a su estado de agregación. Los combustibles pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos. Y entre los sólidos tenemos dos familias, que serían los naturales y los artificiales. Entre los naturales tenemos como el carbón, la madera y el carbón vegetal. Aquí podemos ver unos ejemplos de combustibles sólidos naturales, que serían la turba, el carbón bituminoso y la antracita, que son los que más ocupan en las calderas. Y entre los artificiales tendríamos los coques, los aglomerados, las briquetas y los carbones vegetales. Y ahora pasaríamos a los líquidos. En los líquidos tenemos alcoholes, que pueden ser naturales, artificiales, los residuales, que son las lejidas negras, los derivados del petróleo, que serían los gasóleos, y los fuelóleos, y de ahí pasaríamos al combustible gaseoso, que tendríamos residuales, como es el fuel gas, el gas natural, que son muchas familias, el gas licuado de petróleo, con el GLP, que es un propano y butano. De ahí pasaremos con los artificiales, que son el gas de alto horno, el gas de coquera y el gas de gases de gasería, de gasógeno. De ahí pasaríamos a las características de los combustibles sólidos, líquidos y gaseosos. Y los sólidos, su característica son que son generalmente abundantes en la naturaleza. Tienen un costo reducido, pero su desventaja es que el coste de transporte y su manipulación de la combustión y la eliminación de los residuos. Y ahora pasamos al líquido. En el líquido son fáciles de manipular, se manipulan mediante bombas y hornos metalúrgicos y no metalúrgicos de fusión. Y su desventaja sería la volatilización y el tratamiento térmico, que están a temperaturas elevadas, igual que su control en la combustión. Y ahora el gas natural, que son los más limpios y de bajo costo y de fácil manejo. Y ahora pasaríamos a las propiedades. En sus propiedades tenemos el poder calorífico, o más conocido como PC, y el poder calorífico es la unidad de masa por combustible que se libera en la combustión, habiendo lactantes y productos con las condiciones estándar. Esta magnitud tiene carácter de entalpía y puede calcularse dependiendo de la función de los calores liberados en las reacciones. Y ahora pasamos al PCS, que sería el calorífico superior. Igualmente es la energía por unidad de masa. Espera un segundito, ahí tenemos este aviso que nos estamos quedando sin tiempo. Podemos salir y volver a entrar. ¿Ah? Ok, ingeniero. ¿Al mismo link, no, ingeniero? Vamos a... ¿Perdón? Mismo link, ingeniero. Claro, claro. Ya. Vamos a salir y volvemos a entrar, ¿ya? Nos tocaba el poder calorífico inferior. El poder calorífico inferior se dice que sin considerar el calor latente de la condensación del vapor del agua producida, que mantiene el agua en estado gaseoso. Y ahora pasamos aquí tenemos una tabla de los poderes caloríficos. No, pero no ha definido nada del poder calorífico. A ver, ¿qué es el poder calorífico? Es la energía por unidad de masa de combustible cuando una combustión completa la combustión completa del como no la combustión completa. Sí. A ver, de nuevo, ahí tenés ahí tus textos, tus apuntes, pues, tenés, porque si no lo sabes. A ver, sí, le había dicho eso. Ya, el poder calorífico. El poder calorífico es la energía por unidad de masa del combustible que se libera en la combustión cuando los lactantes y el producto con las condiciones estándar. Esta magnitud tiene carácter de entalpía y puede ser calculada mediante los calores liberados en las reacciones.
Eso es el poder calorífico. Ahora el poder calorífico superior, que es el PSS, es la energía por unidad de masa de combustible liberada en la combustión completa cuando ha acabado el vapor de agua que había en los humos, se ha condensado totalmente. Y ahora el Ya, poder aquí calorífico, en la lámina está más claro y más práctico. Dice, poder calórico superior cuando el vapor de agua ha condensado, cediendo su calor latente a la vaporización. Y por el otro lado está el inferior también. ¿Ok? El inferior es sin considerar el calor latente de condensación. sí, cuando el vapor de agua sigue en estado gaseoso el agua. ¿Ok? Y ahora tenemos los poderes caloríficos de los combustibles. Y aquí se hace una tabla en base a los poderes caloríficos y de los mejores, el mejor combustible para las calderas vendría a ser el GLP, o el gas natural, gas licuado de petróleo, pero en Bolivia no hay, por lo que se utiliza el gas natural. Y el gas natural es el segundo que tiene mejores poderes caloríficos superior e inferior. Pero, ¿qué es lo que lo hace el gas natural el más utilizable, el más rentable y abundante aquí en Bolivia? Sería que el gas es un hidrocarburo que consta de un 80-99% de metano con dióxido de carbono, nitrógeno y hidrocarburos. Y es el combustible fósil más compatible con el medio ambiente, abundante en la naturaleza y es prácticamente está listo para su uso y es limpio. Pero lo que lo hace tan bueno es que origina emisiones con contaminantes menores al diésel y a la gasolina. Y, y no deja ni residuo de combustión, y eso es lo que lo convertiría en el mejor combustible limpio, rentable para las calderas. Y ahora pasaríamos a los quemadores de combustibles sólido, líquido y gaseoso. El objetivo de los quemadores es conseguir la reacción de oxidación que tenga lugar de manera más perfecta. Hay de los sólidos son de parrilla y de parrilla móviles y hay de quemador por alimentación. En los líquidos tenemos por pulverización y la pulverización en el combustible es primordial para su buen funcionamiento. Por ello, en la pulverización se calienta el combustible a 110 grados centígrados. Y por rotación tenemos una caja giratoria que rompe las gotas de líquido que luego se mezclan con el aire. Y ahora por presión. Sale una presión gracias a una tobera hasta la cámara de combustión. Y por inyección se inyecta una corriente de aire automatizada, eso es por inyección, y en gaseoso tenemos quemadores atmosféricos que se hace circular por un tubo Venturi situado en la cámara de Venturi. mezcla, Venturi, y se regula fácilmente variando la presión. Lo Buenas que noches, pasa es que ingeniero. estás mezclando aquí, vos estás hablando de combustible, estás hablando de quemadores y al final deberías separarlo eso, ¿no? Porque no se puede hablar de las dos cosas al mismo tiempo. Buenas noches, ingeniero. Te voy a explicar la parte de lo que son la composición de los combustibles. La composición de un combustible es fundamental para poder determinar los parámetros característicos de su combustión y prever la posible emisión de productos nocivos o contaminantes para el medio ambiente, ¿no? Tienen en su composición una serie de elementos químicos que determinan su comportamiento en el proceso de combustión, que vienen a ser lo que es carbón e hidrógeno, azufre y el oxígeno. De modo mayoritario, contiene lo que es el carbono y el hidrógeno, y viene en forma libre, combinada o también en forma de hidrocarburo. Son los componentes principales para la obtención de la energía térmica. En cambio, el azufre viene en una forma libre o también combinada y que debido a su combustión se produce compuestos de efecto perjudicial para el medio ambiente, por lo cual cada vez se exige más la reducción de su presencia, ¿no?
Y lo que viene a ser el oxígeno viene combinado con el carbono y el hidrógeno, o bien presente en estado libre en el combustible. Caso de las mezclas aire-propano, por ejemplo. Eh, el oxígeno puede ser inerte tanto como la humedad, la ceniza, el dióxido de carbono y también el nitrógeno. Peso específico y densidad. El peso específico de un combustible se define como el peso de una unidad de volumen del mismo en condiciones normalizadas de temperatura y presión. Entonces, para combustibles líquidos se considera una temperatura de referencia de 15 grados centígrados y para combustibles gaseosos de 0 grados centígrados. Todo esto a presión atmosférica. Tenemos que en combustibles sólidos y líquidos la unidad de volumen es el litro y en combustible sólido en metro cúbico en condiciones normales. Vemos que tenemos ahí una tabla donde nos muestra la unidad de medida y el peso específico tanto del combustible de gas natural, de propano comercial, de butano comercial y del gasóleo. La densidad del combustible, la condición de un combustible se define como la relación entre el peso específico del combustible y el de una sustancia de referencia. Esta unidad es adimensional. En el caso de los combustibles líquidos y sólidos, la sustancia se hace referencia a lo que es el agua, y en lo que es los combustibles gaseosos hace referencia a lo que es el aire. Entonces la densidad de los combustibles más habituales la mostramos aquí en nuestra tabla también, donde nos muestra la densidad y que dijimos que es adimensional, tanto del gas natural, de propano comercial, de butano comercial y del gasóleo. Los combustibles sólidos. Los combustibles sólidos se clasifican inicialmente como naturales y elaborados. Los naturales son aquellos de procedencia natural que no tienen ningún proceso de elaboración previo y que de acuerdo a su origen las podemos clasificar de origen fósil y de origen vegetal. Y los combustibles elaborados son los que se obtienen mediante técnicas de descomposición térmica de materiales naturales o como residuos de otro proceso químico, ¿no? Y los más habituales son el carbón de madera, el coque de carbón y el coque de petróleo. Su modo de combustión viene a ser repartido en fases, ¿no? Y tenemos como sede el secado del combustible, que primero produce una evaporación del agua contenida, del agua que tiene, que viene a ser la humedad del combustible, y su evacuación hasta el exterior. Aquí, cuando se evacúa hacia el exterior, se eleva la temperatura del combustible hasta la temperatura de pirólisis, y donde este proceso se lo denomina un proceso endotérmico. La pirólisis del combustible, por la que a partir de una temperatura se produce la descomposición térmica del mismo, y mediante esto se produce una parte volátil, que viene a estar en forma gaseosa, y la componente carbonosa viene a ser altamente reactiva. Entonces, los volátiles combustionan produciendo así una llama y manteniendo la presión parcial del oxígeno, que viene a ser muy baja en la zona próxima de la superficie carbonosa. La combustión de la componente carbonosa tiene un proceso de oxidación que viene basado en la difusión del componente en la matriz carbonosa, por lo que la combustión se produce en etapas, ¿no? La primera reacción se produce sobre la superficie del combustible y su producto. El óxido de carbono se difunde hacia el exterior, dando lugar a otra reacción. En todo proceso, solo la oxidación de volátiles y la combustión de la componente carbonosa son reacciones exotérmicas. Combustibles líquidos. Las características específicas más importantes de los combustibles líquidos
vienen a ser lo que es la densidad, la viscosidad, el punto de inflamación y el punto de enturbamiento. La densidad en los combustibles, como bien sabemos nosotros, los combustibles se comercializan en volumen. Entonces, por ello es importante saber la densidad que tienen a temperatura ambiente. Entonces, la densidad de los combustibles más habituales que tenemos son la de la gasolina, que es de 0,60 a 0,70, y de los gasóleos de 0,82 a 0,88. La viscosidad, se mide la resistencia interna que presenta un fluido al desplazamiento de sus moléculas. Entonces, esta resistencia viene del rozamiento de unas moléculas con otras, que puede ser absoluta o dinámica, o como también puede ser relativa y cinemática. La fluidez es la inversa a la viscosidad. Entonces, por ello, la medida de la viscosidad es importante porque va a dar una idea de la fluidez que tenemos en el combustible. Así nos va a permitir apreciar la posibilidad de bombeo de un producto en una canalización. El punto de inflamación la definimos como la mínima temperatura a la cual los vapores originados en el calentamiento a una cierta velocidad de una muestra de combustible se inflaman cuando se ponen en contacto con una llama piloto de una forma determinada. Entonces, el punto de inflamación da una idea de la cantidad de compuestos volátiles o muy volátiles que puede tener un combustible. ¿Y no tenemos esos datos ahí de los principales? No lo saqué, ingeniero, los datos. Pero eso es lo que nos importa mucho, pues bueno. A ver, ¿qué más? El punto de enturbamiento es la temperatura mínima a la que está sometida el combustible a un enfriamiento controlado. Se forman en el seno del mismo los primeros cristales de parafina. Entonces, los componentes más pesados vienen a ser lo que son los que se cristalizan y solidifican antes y son los de más alto punto de congelación. Entonces, esto hace que se dificulte la fluidez del combustible. Su modo de combustión, por su característica como es líquida, en estos combustibles se debe producir una evaporación del líquido, de modo que se facilite la reacción combustible-comburente. Por ello, se tiene que incrementar la superficie de contacto entre ambos, ¿no? Del combustible y comburente. Entonces, para lo cual el combustible se debe pulverizar a su entrada en la cámara de combustión, produciendo así gotas de combustible lo más pequeñas en diámetro posible. Entonces, en estas gotas, ante la temperatura circundante, se produce una evaporación del combustible, como vemos en nuestra lámina, se produce una evaporación del combustible que genera una nube gaseosa a su alrededor en la que se produce la combustión. Entonces, si la pulverización no es la adecuada, o sea, que las gotas sean demasiado grandes, la combustión alcanza la superficie de la gota con una concentración demasiado baja de oxígeno, lo cual nos va a generar una combustión incompleta con la siguiente producción de inquemados y hollines. Entonces, para evitar que tengamos una mala combustión, los combustibles líquidos deben presurizarse, pero presurizarse previo a su mezcla, introduciéndose en la cámara de combustión mediante inyectores que favorezcan esa pulverización necesaria. Los combustibles gaseosos, por su carácter... No tenemos las ecuaciones de la combustión tampoco, ¿no? No, ingeniero. Pero si eso es lo que necesitamos, pues, todas las ecuaciones. ¿Cómo reacciona el combustible, qué sé yo, el diésel, por ejemplo? ¿Cuál es la reacción? Todos esos temas, esos puntos son los que se quieren. A ver, sigamos, a ver qué más tenemos. Ahí está muy
muy por encima está tu trabajo este. Combustible gaseoso. Por su carácter gaseoso, las características más importantes es la comprensibilidad. Como bien sabemos, los gases son comprensibles y de esa manera se consigue o sea, son comprensibles. Y consiguiéndose con la misma masa de gas, variaciones importantes de volumen que van a venir en función de las condiciones de presión y temperatura, como vemos ahí en nuestra lámina. Y al mismo tiempo, esta propiedad tiene una aplicación directa con lo que es el transporte de los gases que van a hacer a través de tubería, ya que el volumen a vehicular se reduce considerablemente en función de la presión. Y es la variación de la presión entre las distintas secciones de canalización lo que origina el movimiento del gas en su interior. Tiene un comportamiento de igual manera y lo cual hace que en consecuencia de un determinado valor de la temperatura crítica, ¿no? La intercambiabilidad de los gases. La posibilidad de sustituir un gas combustible por otro en su utilización es un aparato de modo que las condiciones de funcionamiento se mantengan en parámetros correctos y a lo cual nosotros le vamos a denominar intercambiabilidad de gases combustibles. Entonces, se dice que dos gases son intercambiables para su uso en un aparato cuando permiten mantener la potencia calorífica del aparato, la estabilidad de la llama y la calidad de combustión. Entonces, para definir lo que es la intercambiabilidad de los gases, se utiliza habitualmente el método de Delbourg, que emplea como parámetros el índice de Wob y el potencial de combustión. El índice de Wob se define como la relación entre el poder calorífico del gas por unidad de volumen y la raíz cuadrada de su densidad relativa. Entonces, según se utilice un poder calorífico superior, vamos a poder, se hablará del índice de Wob superior. Y si utilizamos un poder calorífico inferior, normalmente se utiliza el índice de Wob inferior. Los gases combustibles se clasifican en 3 familias según el valor de su índice de Wob, como presentamos ahí en nuestra tabla, ¿no? Con su índice de Wob mínimo y máximo para cada familia y grupo de gas. El potencial de combustión es un valor proporcional a la velocidad de propagación de combustión que se adopta ante la imposibilidad de fijar esta por depender de muchos factores, como ser la naturaleza del gas, la temperatura, y etcétera, etcétera. Entonces, el valor de la velocidad de combustión ha de estar en equilibrio con el de la velocidad de salida de la mezcla aire-gas. ¿Para qué? Para que haya un desprendimiento, para que no haya ningún desprendimiento ni retroceso de la llama. Esto sería, ingeniero, nuestra exposición. Ya, y no es más, y el otro, no puede ser que sea tan sencillo que lo han hecho ustedes. No tenemos un cuadro de comparación de los 3 tipos de combustible con su respectiva combustión, con su respectivo poder calorífico, con sus respectivas reacciones químicas, con sus respectivas gases de escape, para saber cuáles son contaminantes, cuáles no son. Lamentablemente está muy malo este trabajo, o todavía no han acabado de exponer. No, eso sería todo, ingeniero.
Ya, mira, muy pobre está, no vale la pena mencionar más, pero lamentablemente hicieron lo mínimo el mínimo esfuerzo que se puede, pues, y lamentablemente los que pierden son todos sus compañeros, porque se esperaba otra cosa, ¿no? Algo más completo, y bueno, van a tener que rebuscárselas después, cada uno por su lado, de acuerdo a lo que les decía yo, que se requiere para se requieren tablas comparativas, se requieren ecuaciones para cada combustible, se requieren gases, valores de cada reacción, poder calorífico, utilización de todos los combustibles, etcétera, etcétera, con sus respectivos quemadores, tipos de quemadores, lo que no hemos visto ahora, ¿no? Entonces, lamentablemente, la palabra es malo, ¿no? Muy incompleto el trabajo. Y es eso nomás, pues yo no les digo que lo repitan, porque lamentablemente nuestro calendario va a estar muy apretado, salvo que al final podamos tener, no sé si han modificado las fechas de la conclusión de este semestre, pero si recién estamos arrancando y ya falta poco. De todas maneras, ya con lo que les he dicho, tienen que estudiarlo todo lo demás. Ustedes lamentablemente tendrán su nota afectada por no haber hecho un trabajo que valga la pena. ¿Quieren acotar algo? Para los otros grupos que vienen, están viendo vean, este es el mejor ejemplo de lo que no tienen que hacer. Así no se hacen los trabajos. Los trabajos tienen que ser completos, una buena exposición, con todas las explicaciones correspondientes. Así, muy vago está este trabajo. Así que, por ejemplo, para los próximos trabajos que tienen el de válvula, el tratamiento de agua, espero que tengan mejor presentación. ¿Alguien quiere acotar algo? Lamentablemente van a tener que estudiarlo ustedes por su lado, eso. González, Cristian, ¿tenés algo más que agregar? Muy malo tu trabajo. Ingeniero, puedo agregar que los gases nocivos para el medio ambiente serían el monóxido de carbono y el dióxido de carbono, que es el efecto invernadero, y que sería algunos hidrocarburos que no se queman bien. Sería Está solamente bien, eso pues, para pero agregarlo. eso lo necesitamos con las ecuaciones, con todo, para cada combustible. Sí, ingeniero, es que buscamos harto, y es que buscamos y no pillamos solamente lo mismo y no había nada que No, que sea lo que más concreto. hay es esa literatura, o sea que no me puede decir que no hay literatura de eso. Bueno, nos Solo es, atendremos a las consecuencias después, entonces, cuando alguien quiere acotar algo más. Si no tiene nada más, por ahí lo vamos a dejar esto. Lamentablemente van a tener que investigar cada uno por su lado para los exámenes. Si no tiene nada más, ahí lo dejamos esto. ¿Ok? ok, ingeniero.